que nada, pero dar las gracias a Eventos Farra por haber traído este elenco de personalidades de la conservación, que es un lujo para nosotros tenerlo aquí. Gracias a ustedes por venir. Gracias, y gracias a todos por estar hoy día aquí, por la invitación. La verdad es que sí, además un sueño para, o sea, muy bien, hace un par de años ya venimos visitando Canarias porque creemos que hay una oportunidad como no hay en ninguna otra parte del Atlántico, yo creo, prácticamente, comparado con, a lo mejor con Madeira, con Azores, pero que además también están conectados, ¿no? Lo que pasó ahí es básicamente, yo diría, la clave más importante de la comunidad. Cuando Julio recién decía 20 años, yo iría incluso más atrás, ¿no? Para que ustedes sepan, en el 1870 hay una primera, y está escrito en un documento, donde en la comunidad de Juan Fernández hace la primera medida para la protección de la langosta, una medida de manejo. Yo la verdad es que no conozco alguna otra medida de ese tipo tan antigua, ¿no? Es una comunidad que realmente ha aprendido de una forma muy diferente a hacer las cosas. También aprendió probablemente con errores, ¿no? De cómo hemos utilizado los recursos o la naturaleza. Y ustedes ven los lobos finos, esos es un lobo endémico de Juan Fernández. Solamente existe, se reproduce en Juan Fernández. Y ese lobo endémico, yo les voy a mostrar está el mapa aquí, ¿cierto? Del área, les voy a mostrar unas fotos también, así que no las podemos dejar pasando, pero esta es la comunidad, en el medio está el alcalde, este es el presidente Boric, una selfie del mismo, que hizo, ¿cierto? Fue uno de los últimos viajes que él hizo hace un poco más de una semana solamente. Estuvimos con él allá en Juan Fernández, antes de la designación final. Está obviamente también el senador Lagos, que ha sido un tremendo champion. Eso fue el 2 de marzo, porque se inauguró el año escolar, el lunes 2 de marzo. Exacto. Y otros senadores y diputados también. Esta fue también la entrega de la propuesta hace algunos meses atrás, ¿cierto? Cuando la Fundación Patagonia Sur, que Ignacio Cueto representando, Julio, que es el presidente de la Universidad del Mar de Juan Fernández, el senador, le entregan, ¿cierto?, al presidente Boric la propuesta. Y aquí algo también de historia de por ejemplo, la extracción de Orange Raffy, que destruyó un montón, no solamente el Orange Raffy, sino que un montón de otros recursos también, y lo cual nos llevó un poco a la protección. La comunidad, ¿cierto? ¿Dónde están las otras? Para atrás de esta expresión. Ah, ya. Pero lo que queríamos mostrarles un poco era contarles de esta comunidad, ¿no? De esta comunidad, una comunidad bien especial, donde tiene una gobernanza bien especial. Las medidas son tomadas en la comunidad y son trasladadas luego a legislación nacional incluso. O sea, la comunidad va más adelante, ¿no? Y yo tuve la oportunidad de conocer a esta comunidad. Julio, éramos mucho más jóvenes, yo tenía el pelo negro. No teníamos nada. Hace ya 20 años aproximadamente, ellos nos encontramos en el Congreso y yo fui la primera, digamos, de alguna forma, alguna de las primeras personas de ONG que empezó a visitar la isla y a trabajar con ellos. Entonces ha sido también un proceso de largo plazo, ¿no? Que nos ha llevado a este momento. Eso yo creo que es una de las claves, ¿no? Primero. La otra clave la tenemos también aquí al lado. Ricardo Lagos hoy día lo llamamos el senador del océano, senador azul. Es reconocido no solamente por el trabajo que nosotros hemos hecho, él se ha transformado efectivamente en el legislador que más ha empujado legislación referente a océanos. Presupuesto también, el estado de presidente de la Comisión de Hacienda del Senado por muchos años fue presidente también y formó parte de eso, y por lo tanto también ha tenido mucho que ver con no solamente con la creación de algunos de estos instrumentos de protección, sino que también de que se mantengan en el tiempo, que es algo bien claro.
Y obviamente, bueno, Ricardo también hay que mencionarlo, el político de una familia además muy querida. Su padre fue uno de los presidentes más queridos que ha habido en Chile, Ricardo Lagos. También entonces ha tenido un peso, digamos, también superior, diría yo, que muchos otros gracias a esa referencia, pero muy respetado en el mundo político tanto de izquierda como de derecha. Entonces ese es el otro elemento. Y después está, ¿cierto?, el otro elemento que es la ciencia. Aquí una cosa bien, y gracias también a César por estar acá con un amigo con el que estamos trabajando en Mediterráneo también, pero también la ciencia para demostrar que efectivamente esos eran lugares importantes. Cuando se hizo la primera protección, si ustedes ven el mapa, que es esta más verde oscura, la industria y el sector pesquero semi-industrial empujan porque no se protejan estas zonas. Entonces no queda bien protegido. Porque falta efectivamente las zonas más importantes de biomasa, de biodiversidad, de interés, ¿cierto?, ecológico. Hace un poco más de un año atrás, hace 2 años ya prácticamente, el Schmidt Institute hizo incluso también una serie de expediciones que duraron varios meses, en la cual incluso hoy día todavía siguen encontrando con todas las muestras que tomaron cientos de especies nuevas. Muy buena pregunta. Primero dar unos datos y un contexto de qué es lo que es Juan Fernández. Estamos como a 700 kilómetros de la costa, somos un pueblo de 1.100 personas, somos poquitos. Somos un pueblo que vivimos de la pesca, nuestra principal actividad es la actividad pesquera. Y lo que vemos en el mapa, en los dibujos verdes, son parques marinos, que la legislación chilena es lo más restrictivo. O sea, es un pueblo de pescadores que ha decidido crear los 2 parques marinos más grandes de Sudamérica, en un lugar donde nosotros tampoco podemos pescar. Solamente pescamos en ese elipse más blanco que está ahí en Juan Fernández, y la parte de arriba, ese polígono que es Isla de Aventura. Entonces, a tu pregunta de cómo nace esto, Juan Fernández ha tenido una historia de conservación. Desde el descubrimiento se explotó, desde 1574 hasta 1800, se explotó enormemente el archipiélago, tanto en forma maderera, como también por la industria del aceite, tanto por lobo fino como de ballena. Este lobo que vimos ahí fue declarado extinto en el año 40. Entonces, por eso la frase del video termina que así se ve la esperanza, porque pasamos de tener una especie extinta a tener 400.000 lobos hoy en día. Entonces llega la colonia en el año 1877 y no hay que olvidar, bueno, ustedes no tienen por qué saberlo, pero en 1879 Chile entra en guerra con Perú y Bolivia. Y eso significa que Juan Fernández quedó muy aislado, porque la única conexión era marítima y obviamente la flota estaba dedicada a la guerra. Y eso significó que los isleños, primero precariamente, se dieron cuenta que si no manejaban sus recursos de forma sustentable, no había forma de vivir. Y ahí nace la primera regulación, como dice Marx. Lo importante de esto es que en 1905 muere el colonizador, el que tiene el contrato, y la municipalidad, ayuntamiento le llaman acá en España, se crea recién en 1980. De 1905 a 1980 la comunidad solamente se desarrolla y se coordina a nivel local, sin ninguna autoridad formal, solamente con los líderes familiares, por decirlo de alguna manera. ¿Y qué ocurre en esos 75 años? Se crea la primera medida de regulación de la langosta, que dura hasta el día de hoy. En 1935 se crea el Parque Nacional Archipiélago Juan Fernández. En 1973 se crea la Reserva de la Biosfera. Y un montón de cosas de conservación que después fueron ratificadas por el Estado chileno. Por lo tanto, esta generación de isleños viene con un bagaje de conservación, de medidas de implementación. ¿Y por qué ocurre esto? Gracias a gente, puede que le guste o no le guste el fútbol, pero había una pesquería industrial en Juan Fernández que era invisible para nosotros. En el horizonte a veces veíamos luces, pero no sabíamos qué ocurría, porque nuestra pesquería es súper costera, llegamos hasta las 3 millas nomás. Pero hubo un partido de fútbol de Copa América y un día despertamos en la bahía con 3 buques industriales y como 80 embarcaciones artesanales, o de 12 metros. Y ¿qué pasó acá? Y ahí nos dimos cuenta que había toda una pesquería alrededor de los montes submarinos, pero también de Juan Fernández, que nosotros no veíamos. Y ahí nace decir, oye, están desembarcando coral negro, coral rojo, lo vendían por sacos. Entonces dijimos, ¿esto qué está ocurriendo? Que son las fotos que vimos ahí de la pesquería de arrastre. Y ahí los pescadores dicen, ¿sabes qué? Tenemos que hacer algo. En un momento, estaba hablando en
o sea, 2008, donde en Chile no existía el Ministerio del Medio Ambiente, existía la CONAMI, que era la Corporación Nacional del Medio Ambiente, que ni siquiera era el Ministerio. Y ahí en conjunto empezamos a proponer áreas de cuidado con diferentes figuras, parque marino, área de conservación de múltiples usos. Solo una pregunta, los pescadores que dices que los industriales que llegaron están dentro de la zona económica exclusiva Claro. y eran chilenos. Sí, sí. No, chileno. Y ahí nace entonces la necesidad de crear estas áreas de administración. Ahora, lo importante de esto es que hemos avanzado en conjunto con el Estado y hemos aprendido, tanto a nivel legislativo como a nivel ministerial, de cómo se hacen áreas marinas protegidas y cómo se administran. Entonces, una cosa muy importante, que es lo que tú decías recién, aparte de tener grandes áreas marinas protegidas presentadas por la comunidad, somos administradores del área protegida. No solamente somos administradores, sino somos mayoritariamente administradores. Estas dos grandes áreas marinas protegidas se administran en un consejo local de gestión. Ese consejo local de gestión está representado por 7 isleños y 6 organismos del Estado. Dentro de esos 6 organismos del Estado está el ayuntamiento de Juan Fernández, por lo tanto en realidad somos 8 representantes de la comunidad y 5 organismos del Estado. Por lo tanto, todo lo que se hace en la área protegida, cuándo se hace, quién lo hace y cómo se hace, pasa por decisión local. Entonces, el incentivar también crear otra área marina protegida en Chile o en el mundo, también tiene algo muy importante que es la gobernanza. Es muy difícil que una comunidad pesquera, sobre todo, pretenda o quiera hacer áreas marinas protegidas y que no sean parte de la gobernanza. Y eso generalmente causa un rechazo o una duda, y es lo que nosotros queremos mostrar hoy en día, no solamente con el ejemplo de crear más grandes áreas, sino que lo hemos sentido como pueblo pescadores beneficiado, porque este efecto rebalse que antes era una teoría, nosotros lo estamos viendo. La más fácil de estar acá, primera vez que vengo, no voy a poder ver las ballenas por el mal tiempo, lo cual es una excelente razón para tratar de conseguir una nueva invitación, sino un invitario propio, digamos, acá. ¿Ya? 2, esta es mi primera actividad formal fuera de mi trabajo que realicé durante 16 años en el Parlamento y 2 años como ministro antes de la presidenta Michelle Bachelet. Como digo yo, soy ex senador, ex ministro, ex marido, extraordinario. No, quiero agradecerte y voy de hecho la pregunta. Primero, no me voy a cansar de repetir algo que lo tenía que anotado, número 1, el tema del rol de la comunidad, la experiencia de Chile en los últimos 15 o 20 años, sin las comunidades tú no haces nada. No está garantizado que con la comunidad va a tener éxito tampoco, porque las comunidades además varían. ¿Ya? En el caso de Juan Fernández, es una comunidad que no son pueblos originarios, pero sí son asentamientos centenarios. Y tienen una identidad propia. Y tú tienes que trabajar con las comunidades a cualquier nivel para que hoy al menos, tal vez hace 50 años tú pasabas por arriba de las comunidades, bien o mal, y hacías cosas. Hoy día eso es imposible, y menos en este tema. Segundo, la comunidad Juan Fernández tiene una particularidad, que ellos buscaron esto. Muchas veces cuando tú buscas proteger ciertos sectores marinos, uno de los principales opositores son aquellos actores que trabajan y viven de los recursos marinos, sean industriales o pequeños pescadores artesanales de menor espacio, menor volumen, ¿ya? Pero todos tienen un interés y a veces entonces hay una cierta resistencia a la protección. Entonces, Juan Fernández tiene una serie de cualidades distintas, pero que uno saca lecciones. Entonces, yendo a tu tema, lo segundo es tener una política pública en esto que trascienda a un gobierno o a una legislatura. Tiene que generar un consenso que trascienda. Y en este caso, más allá que los presidentes se repitieron, porque en el caso de Chile pasó algo inusual, estuvo la presidenta Bachelet en su primer periodo, se avanzó, comenzó a trabajar en estos temas, vino el presidente Piñera, otros 4 años, hizo también su contribución, hubo una cierta continuidad, volvió el presidente Michelle Bachelet, porque la eligieron, no porque se lo ya, ¿okay? Y se mantuvo, volvió Piñera por segunda vez y se mantuvo también esta política, y ahora el presidente Boric tuvo la decisión y la voluntad de mantenerla, y el último ejercicio administrativo como presidente fue firmar 2 decretos, Desventurada y Juan Fernández, creación de nuevos marinos. Entonces, lo que quiero decir es que si no hay una continuidad, cuesta muchísimo de que esto se plasme, porque lo que puede ocurrir es que haya un gobierno de cierto corte que quiera avanzar, y otro que ve otra dimensión. Entonces, lo segundo es la comunidad, lo segundo es las políticas públicas que se mantengan en el tiempo, lo tercero, que las decisiones tienen que ser basadas en ciencia. Aquí hay decisiones que afectan. Uno quiere una marina protegida no para ponerlo en un brochure. Esto es porque tú persigues un fin. Tú eres algo que quieres cautelar, algo que tú quieres proteger, algo que tú quieres que se permanezca en el tiempo.
quieres darle la oportunidad a los océanos que se recuperen por su resiliencia, tú tienes evidencia científica a la hora de tomar las decisiones o de generar las condiciones para la toma de decisiones. Y eso creo que se ha hecho acá. Y allá no voy a abundar más en lo que hicieron. Esa foto que hay ahí, que estamos con el presidente, se le fue a entregar un texto que no eran 20 páginas, eran 250, o sea, en un manuscrito gigantesco que viene con información y estudio de distintas variables científicas, que es cierto que además contribuyen isleños, digamos, que participaron de eso. Pero si no hay isleños, tal vez tendrá que hacerlo, pero tiene que tenerse ese. Y lo cuarto, y yo diría que el desafío que viene ahora en esto, es el tema del financiamiento para implementar esta área, para cautelar que se cumpla con las restricciones, gestionar lo que haya que gestionar. Y en esto, Juan Fernández es especial, porque aquí son básicamente áreas de no-take, pero esto no fue de un día para otro. Acá se hizo una primera área de no-take, de un parque, ¿ya? Pero que hubo un espacio donde sí se podía explotar comercialmente, o sea, en términos económicos, y eso es lo que dice está cerrando. Pero para eso tú hiciste primero globalidad, está la evidencia de que ya no pescaban tanto, el bien jurídico a proteger, o el bien a proteger, el bien jurídico, era tan grande que tal vez era posible cerrarlo y el costo era tan pequeño desde el punto de vista de lo que tú ibas a restringir que se justificaba. Pues bien, pero para esos efectos, tú requieres contar con información, requieres recursos. Y esos recursos, Chile, pese a ser un país que está relativamente bien, más allá de lo que puede decir el gobierno de turno actual, que lleva una semana y encuentra que está todo mal, es un país que tiene la capacidad para plantearse áreas marinas protegidas, para plantearse una serie de políticas públicas, pero los recursos son escasos para estos efectos. De ahí el rol de las ONG, yo creo que hay que reevaluarlo bien, porque tienen una doble función. Primero, ayudan a organizar el trabajo inicial en muchas de estas áreas. Y eso es muy común. O sea, yo veo más presencia, que no me reten aquí las ONG que están acá, a los elogios, pero veo mucha presencia de las ONG, cuando si corrieron el programa, como dicen, la regresión me da casi 1 a 1 de políticas nuevas, propuestas nuevas, hay una ONG, nacional o internacional, mix, que está apoyando. Cuando ya hay que empezar a administrar y gestionar, eso básicamente cae en las comunidades o en el Estado central o en el Estado regional federal, pero la ONG se retira. Porque la gestión, lo digo con mucho cariño, vende menos que la noticia de hacer algo nuevo. Pero para que algo nuevo nazca, tú tienes que apoyarlo, pero si el objetivo era crearlo, era porque tú quieres que se mantenga en el tiempo y dé un fruto. Y en ese fruto es cuando siento que los recursos tienden a escasear. Entonces, hablábamos acá recién contigo respecto a ciertos proyectos que tú te puedes plantear, y claro, durante 2 años con apoyo de afuera, subsidios, tú puedes funcionar, pero si no vas a tenerlo para la implementación permanente, es como que va a nacer, va a llegar, nace y después va a quedar en el olvido. Entonces yo siento que el tema recursos, y por eso que yo valoro que haya una ONG que en el tema de implementación juegan un rol, no para siempre, pero sí en la implementación. ¿Me explico? Entonces y hay esquemas que están pensados para que aparezca un recurso que junto con crear, financia 2, 3 años, 4 años, va disminuyendo en el tiempo y lo que va disminuyendo en el tiempo lo va asumiendo el Estado Nacional, ya sea a nivel local, nacional, federal, para que sea mantenido en el tiempo, porque el tema de la implementación es fundamental. Y ahí lo que hemos hecho, hemos sacado legislación en Chile muy incipiente y muy pobre desde el punto de vista de los recursos, ¿ya? Se han hecho muchas fórmulas, público-privado, ¿ya? Se creó un fondo de naturaleza también que empujamos fuertemente en el Parlamento y existe, ¿ya? Y conseguimos entonces donantes internacionales grandes o empresas vinculadas a la minería que invierten en el océano donde no tienen nada que ver. O sea, puede ser un greenwashing pero muy indirecto, porque no va directamente a las comunidades donde ellos explotan, sino que esos recursos se reciclan donde se necesitan. La parte científica o la parte de la ciencia está claro que es fundamental, ahí estamos todos de acuerdo, porque sin información la ciencia informa y nosotros las otras ONG dan forma y como decimos los fotógrafos, el arte transforma. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué hacemos en Canarias? Pues no solo Canarias, bueno, antes que nada agradecer a la organización, a Farra, a Max también por comentarme el foro este. Y bueno, ahora os presentaré unas diapositivas que he preparado, pero yo creo que el kit es la falta de información de los actores principales. No solo en Canarias, sino en la península pasa igual. Y en el resto de Europa, salvo comunidades muy concretas, que por cierto, el ejemplo Juan Fernández
es paradigmático de lo que se describió en la tragedia de los comunes, cuando tenemos un recurso común por Richard Harding en el 58, creo, 68, disculpa. Cuando una comunidad relativamente pequeña ve que su recurso principal está amenazado, o se ponen de acuerdo o desaparecen. Con lo cual, vosotros sois un caso de éxito que el problema con comunidades mayores, yo creo que y los ejemplos lo dicen así, cuanto más gente hay intentando sacar rendimiento de un recurso común, más difícil es ponernos de acuerdo, sobre todo cuando hay gente o intereses que son externos a esa comunidad. Ahí es cuando viene el conflicto, y la verdad es lo que has comentado de que cuando visteis esos buques pescando que no eran ciudadanos vuestros, claro, ahí dices, aquí qué pasa, es que o somos nosotros o son ellos, ¿no? Voy a abrir la presentación, porque creo que alguna de estas preguntas son solo 5 minutitos. Bueno, yo soy César Bordeales, soy profesor de Ecología Marina y Modelización Pesquera y Modelización de Ecología Marina en la Universidad de Alicante. Bueno, estas líneas que van hacia abajo son número de peces por 100 anzuelos en palangres, ¿no? En líneas de anzuelos de diferentes sitios del mundo, ¿vale? Como veis, es una dinámica que va hacia abajo muy parecida, ¿no? Estamos hablando de varias décadas. La gráfica de abajo a la derecha, que veis ahí en los años 1960, hay una bajada espectacular, son los landings, que serían las descargas de pescado, pero teniendo en cuenta el esfuerzo, ¿vale? Porque si vemos la gráfica de arriba a la derecha, que es la gráfica que se muestra en todos los sitios, es las descargas de pescado en el mundo, todo sumado. Desde mediados de los 90 está estable, pero la línea amarilla que he puesto yo, que he puesto EFOR, que es el esfuerzo pesquero, está incrementándose. ¿Qué quiere decir? Que para mantener unas capturas estoy cada vez invirtiendo más en dinero, en esfuerzo, en barcos, en número de redes, etc. Esto es una señal de alarma básica para demostrar que esos caladeros, estamos hablando de caladeros a nivel mundial, están sobreexplotados. Cada vez menos peces en el mar, cada vez menos producción pesquera y también con efectos en la biodiversidad, etc. Cuando hay una reducción de las capturas, aunque el armador, el pescador esté invirtiendo más tiempo, esfuerzo, etc., claro, por un lado las administraciones tendrán que tomar alguna medida para revertir eso, y por otro lado se genera un problema social y económico en el sector. Estos son protestas en España, más que estuvieron en el principio del año pasado en España, Francia, Italia, Grecia, porque la Unión Europea redujo a 27 días en el Mediterráneo los días autorizados de arrastre porque hay una sobreexplotación bastante pronunciada. Lo que pasa es que esos 27 días se incrementaron con esa noticia a la derecha de 12 medidas para incrementar los días de pesca a cambio de mejorar la tecnología de pesca, reducir el esfuerzo. Bueno, como veis, a nivel europeo estamos bastante mal, no solo por la reducción de capturas con el esfuerzo, sino también por el impacto en especies emblemáticas, que son de vital interés para la economía azul, tipo turismo, de buceo e incluso la propia pesca recreativa. Disculpa, ser profesional, como tengo la plantilla en inglés, no me ha dicho que estaba mal. Bueno, hay un impacto negativo importante y aquí yo creo que es en la base. Cuando a mis alumnos de tercero y cuarto de carrera haciendo del mar, o alumnos de máster de doctorado, les explico algo, lo que ven es lo de la derecha. Es decir, imaginaos que estos son 100 años. Una persona que tenga 25 años solo ha visto desde hace 15 años lo que pasa debajo del mar. Yo, que tengo unos cuantos más, yo he visto pues, lo que había hace 40 años, mis padres vieron lo que había hace 60 años y mis abuelos lo que hacía 80 años. Claro, el Shifting Baseline Syndrome significa que cuando yo desde la ciencia digo que se puede recuperar lo que había, mucha gente no sabe qué es lo que había porque no lo ha experimentado. No sabe lo que podría recuperar. Claro, y sin embargo, cuando se va a un sitio, a una reserva marina, que realmente está bien gestionada y se ha
recuperado una gran parte de lo que había hace 50, 60 años, se quedan asombrados como si fuera algo excepcional. Cuando realmente el mar, si se gestionara bien, sería un espectáculo de biodiversidad, de producción pesquera, de todo. ¿Vale? ¿Se puede recuperar? Sí, se puede recuperar. Y resulta que este enero empezamos un proyecto que yo coordino, es un proyecto europeo, donde participan 23 partners que somos de 10 países, tanto de Europa como del norte de África, hasta Egipto y también Turquía en Oriente Medio. Y la idea de este proyecto, que se llama Sea for Future, es proponer a nivel legislativo, a nivel de Comisión Europea, nuevas medidas basadas en ciencia para recuperar estos pesqueros, mejorar la protección de la biodiversidad y ser realmente un ejemplo para el resto del mundo, excepto Juan Fernández, que ya nos ha sobrepasado. Vamos, que es un ejemplo increíble. Este proyecto Sea for Future forma parte de 3 proyectos que están dentro del nuevo programa europeo, que es Sea for Future, EcoCatch y Marine Guardian, que entre los 3 abarcamos todas las aguas europeas, desde el Ártico, Atlántico, incluido Canarias, y el Mediterráneo. Realmente acabaremos dentro de 4 años y bueno, está la comunidad local, la pesca profesional está dentro, de hecho la Federación Española de Pescadores participa activamente, y aquí hay una dicotomía bastante fuerte. A nivel de presidencia de la Federación de Cofradías están totalmente de acuerdo con la finalidad de los proyectos, pero el problema es cuando bajas al campo, cuando bajas al mar, muchos pescadores mal informados se creen que la reserva marina, que la gestión o la reducción del esfuerzo pesquero van en contra de sus intereses, cuando es totalmente al contrario. Y aquí pongo un ejemplo, que esto se utiliza en una de las asignaturas que doy, que es de análisis de sistemas biológicos. Imaginaros que este señor está trabajando ahí, que es claustrofóbico, no puede respirar, y analiza qué solución puede tomar. Y dice, bueno, pues fácil, tiro estos bloques que tengo a un lado y puedo ya respirar bien. ¿Qué pasa? Esto sería la visión, digamos, local, sin una visión integral del problema. Porque si este señor viera la visión integral del problema, pues yo creo que no habría adoptado entre comillas, esa solución. ¿Vale? Y aquí es donde entra el system thinking, es decir, el pensar en el sistema entero, qué es lo que está pasando a nivel global, teniendo en cuenta todas las interrelaciones. Años conectando entre pescador y gente que vive en la comunidad, porque hay una creencia, como yo te creo, que eres un par, y por eso hay que incentivar este tipo de reuniones, este tipo de conversas, con todo el acto en general, pero ahí hay que dejar algo súper claro y el peligro que puede ocurrir, que nos pasó, por ejemplo, en Argentina, que también nos dijeron, oye, ¿por qué no van a hablar con los pescadores de Argentina? Porque queremos una área de protegida y nos encanta su modelo. Entonces, la primera pregunta que hicimos, ¿la legislación argentina permite que la comunidad sea parte de la figura de gobernanza y en forma mayoritaria? Porque si yo voy a Argentina y le digo que tenemos grandes áreas protegidas, pero somos los que administramos el área y somos más que el organismo del Estado, lo más probable es que el argentino diga, yo quiero eso. Pero si para hacer eso tú tienes que cambiar tu constitución y tu legislación y se va a demorar 10 años, cuando vuelvan 10 años más, esa persona va a tener menos que ahora. Entonces, por eso que es importante también saber cuáles son los marcos jurídicos que tiene cada lugar, porque no todo es replicable. Ya nosotros podemos mostrar la experiencia y lo que hemos hecho, pero eso no es replicable en todas partes del mundo. Uno puede acomodar modelos, puede acomodar a la realidad, pero también hay un marco jurídico, y por eso que es importante el tema legislativo, muy importante. En Chile, el marco jurídico permite que las comunidades no solamente propongan áreas, sino que sean parte de la administración. Entonces, lo que yo hago en la invitación es tal vez hay que llevar pescadores de Canarias a Fernández, o a Chile, o ir a otro lugar que también, Rapa Nui es bastante exitoso, pero también hay otros lugares del mundo que han tenido, de cierta manera, un avance en áreas marinas protegidas, y creo que es un factor que hasta ahora no se ha considerado mucho, y que es la conexión entre isleños y entre pescadores. Con respecto a la economía azul, solamente un dato. Nosotros cuando empezamos este tema de la área marina protegida, nunca hubo un objetivo económico, siempre fue un objetivo comercial. Cuando empezamos el año 2008, nuestro peso de playa de la langosta eran 5 euros, como 5 euros. Y a medida que empezamos a crear áreas,
porque salíamos en las noticias, salíamos en los periódicos, salíamos en National Geographic, nuestro precio de la langosta empezó a subir exponencialmente. Hoy día vale 25 euros en 8 años. No hicimos nada, no hicimos campaña comercial, no hicimos nada. El mercado solo reaccionó por el interés de donde viene, y ahí viene también la siguiente fase de que nosotros pescamos en un área protegida de consumo. Hoy en día los productos orgánicos, los productos sustentables tienen una diferenciación en el mercado. Y si tú logras certificar de que viene de una pesquería regulada, manejada y una área protegida, te por seguro que tu precio lo puedes doblar o triplicar. Hoy día hay un mercado que te paga ese valor. En lo marino está recién empezando, en lo terrestre, productos sustentables orgánicos ya lleva bastante años. Pero también es el paso siguiente que tenemos que dar como comunidades insulares, es decir, creamos áreas protegidas, manejamos bien, hacemos una pesca responsable, pero eso hoy día tiene un delta, una diferencia económica que el mercado lo aguanta y lo paga y lo demanda hoy día. Nuestro precio de la langosta ha subido porque sube mucho la demanda. No hemos subido ni bajado el nivel de producción, solamente por mayor demanda. Ahora sí, Enrique. Una pregunta, ¿qué medios de protección tenéis en Juan Fernández, sobre la pesquería, por ejemplo? ya, buena pregunta. Son muy antiguas, como dijo Max, las primeras medidas son del año 1977, muy antiguas. Las principales son como 7, pero las principales son la talla mínima legal, la veda permanente ¿Estás hablando de langosta? de langosta. La veda permanente de hembras con huevo, se devuelve todo lo... tenemos una veda de 4 meses que va de mayo a septiembre. La única forma de capturar langosta es con trampas de madera. ¿Por qué trampas de madera? Por la pesca fantasma. No sé si están... La pesca fantasma, si las trampas fueran de metal o fueran de plástico, no tenemos que olvidar que la langosta es un animal carroñero, come cosas muertas en el fondo del mar, como la mayoría de los crustáceos. Entonces, si hay una trampa de plástico, de fierro y se corta, nosotros perdemos alrededor del 5% de trampa al año, esa langosta que ya está capturada dentro de la trampa se va a morir, porque no va a poder salir. Se va a pasar una langosta por afuera y va a decir, una langosta muerta. Entra en la trampa, se come esa langosta muerta y ella tampoco va a poder salir. Entonces, si esa trampa no se destruye, esa trampa puede estar pescando 10, 15, 20 años hasta cuando se rompa. Las trampas de madera, la tiene la gracia que si tú no las subes, se pudre. Si tú no las sacas al aire. Porque una trampa dura 4 meses, 5 meses, entonces si una langosta queda atrapada, esa trampa se destruye en el fondo del mar y la langosta se puede liberar. Lo otro que tenemos en Juan Fernández, que es la única pesquería que tiene en Sudamérica, tenemos talla máxima. Todas las langostas mayores de 2 kilos se devuelven al mar, ya sea hembra o macho. ¿Por qué razón? Y bueno, estamos ensayados en el... No, pero figura que la pregunta salta a la vista. ¿Por qué razón es muy grande? Claro, generalmente yo entiendo si es pequeñita o está con huevo, lo Es muy buena entiendo. pregunta. Y ahí se basa mucho en la ciencia, pero también la ciencia a veces solamente comprueba lo empírico. Entonces los pescadores se dieron cuenta, hace ya bastante años, que cuando sacaban las langostas más grandes, su producción bajaba. ¿Y por qué? Bueno, hay varios motivos. Uno, que la langosta grande, cuando uno bucea, la langosta está generalmente en unas cuevas. La langosta más grande está a la entrada, hembra o macho. Y el depredador natural de la langosta es el pulpo. Entonces, una langosta grande con sus uñas y con su fuerza prensil puede destruir un pulpo, y de hecho lo va a sentir. Con una langosta pequeña no. Entonces, la langosta grande cuida el banco de la. Lo otro importante también, que las langostas migran, tienen una migración vertical que le llamamos nosotros. En octubre están a 1 o 2 metros de la playa, pero en mayo ya están a 180 metros. Cuando la langosta migra de lo más somero a lo más profundo, la langosta no nada generalmente. La langosta nada cuando se siente el peligro, pero la langosta camina la joven. Camina en fila india, igual que los elefantes. Y la que lleva el banco generalmente es la langosta más grande. Cuando tú sacas eso, se pierde esa memoria histórica y los pescadores se dieron cuenta que bajaban su rendimiento. Y el tercer factor más importante, que a diferencia de los humanos que tenemos ciclo reproductivo hasta cierta edad, en el caso de la langosta, me queda más en el caso de la langosta, entre más grande produce mayor cantidad de huevos y esos huevos tienen mayor porcentaje de sobrevivencia, por lo tanto es el banco para el futuro. Entonces, ese tipo de regulación nos ha permitido hoy en día seguir teniendo una pesca libre. Nosotros no trabajamos con cuotas, trabajamos con lo que salga. Tenemos solamente un número de trampas máxima por embarcación, que son 50. Y la otra cosa importante es que en Juan Fernández nunca se ha capturado o nunca se ha pescado con redes.
estaba prohibido por una norma social, hoy en día está prohibido por una norma legal, y eso significa que solamente pescamos con línea de mano y con palanque de 50 anzuelos, que hablaba ayer con César, le decía, 50 anzuelos, aquí tenemos de 5.000. Nosotros con palanque de 50 anzuelos. Entonces, tenemos tallas mínimas, medidas de regulación, vedas temporales y un sistema muy riguroso social que en realidad la sanción social en Juan Fernández es mucho más que la sanción económica que te puede dar el Servicio Nacional de Pesca, que te puede poner una multa si que saca la costa bajo talla. Pero en realidad, ¿Tienes pesca de arrastre? no tenemos que. Bueno, y en el caso de otros organismos vivos que ya son recursos, pero nosotros no capturamos, por ejemplo, uno de esos es el lobo fino. El lobo fino en Chile está catalogado como un recurso pesquero, pero en Juan Fernández está en veda permanente. Y en Chile continental entiendo que el lobo también está en veda permanente, pero hay que renovarlo cada día. Pero en Juan Fernández es una veda permanente del lobo fino. Lo otro importante es que solamente los pescadores de Juan Fernández pueden pescar en Juan Fernández. No puede venir flota ni siquiera del Chile continental a pescar en Juan Fernández. Entonces eso nos ha permitido no solamente tener una gobernanza, sino también tener una administración pesquera. Y si bien es cierto, yo soy el presidente del Consejo Local de Gestión que administra la manejo protegida, existe otro consejo que se llama el Comité de Manejo de las Pesquerías. Y ese aún es mayor, tiene mayor participación de isleños. Son 9 pescadores y 3 organismos del Estado. Entonces, evidentemente, todo lo pesquero pasa por una visión local. Eso ha permitido que nosotros pretendemos seguir siendo un pueblo de pescadores. Y yo lo que veo actualmente bajo el mar, estoy seguro que mi hijo lo va a ver y ojalá que lo vean mis nietos. Y si no, mi hijo seguirá trabajando en la conservación marina, porque ahora vamos por el siguiente desafío, que es unir Juan Fernández con Aventura, que es mar internacional. Son 50 millas nomás que separan lo que es el círculo de arriba con el de abajo. Entonces ahora estábamos esperando decretar esto para ir por el BNJ, que es este Tratado Internacional, para unir esto a través de un corredor de oro. Yo quería, solamente para que se entienda el mapa, ¿cierto? La zona blanca es una zona exclusiva de pesca de los pescadores artesanales de Juan Fernández. O sea, ahí se puede realizar pesca. Y ellos, como claro, en el fondo han tomado esta decisión. Uno podría pensar, bueno, voy a dejar todo abierto, de manera de que alguna vez yo pueda ir a pescar más lejos, me compro un barco más grande, pero no, ellos han decidido hace muchísimos años, por ejemplo, de mantener estas resoluciones que ellos mismos han acotado la capacidad de llegar más lejos, la capacidad de ir más profundo, de todas esas cosas. Porque saben que si manejan estos recursos bien, no necesitan ir más lejos. La historia, por ejemplo, en Europa, particularmente en Europa, ha sido diferente, ¿no? A través de los subsidios. Tienen, los huevos que ponen son más grandes también, tienen más probabilidad de éxito, pero es que además es una merluza de 6 kilos vale biológicamente muchísimo más que 6 kilos de merluzas de 1 kilo, por ejemplo. Uno de los tipos de pesca recreativa, que es la pesca con fusil, es de las peores que hay, porque van a coger el más grande. Cuando un pez grande está con arpón, un mero que pese 20 kilos, que haya sobrevivido durante 15 años a diferentes artes de pesca, anzuelo, red y tal, y está todavía vivo, es que sabe cómo esquivarlo, o al menos, claro, ese pez que está allá abajo, si viene uno con fusil y se lo lleva, pues ya estás, ha habido un declive en poblaciones de individuos grandes desde los últimos 20 a 30 años. Entonces se debería, de hecho en los proyectos que gestionamos, se debería incorporar ese efecto talla máxima, porque es cargarte quien te está produciendo más reclutamiento. Karima, quería hacer una pregunta. Bueno, que queda un montón. Bueno, de hecho, lo del mero me pasa que en Canarias está reducido el mero por la pesca selectiva recreativa. Vale, yo quiero volver al tema, porque todavía creo que, bueno, que sois un ejemplo a seguir y como tal tenemos que empaparnos, ¿no? Entonces, primero, ¿son islas volcánicas? ¿Tienen turismo también comparable con Canarias? No. O sea, no a esa escala, pero... Recibimos 2.000 turistas al año. 2000, Claro. Que debe ser un día de Canarias. Eso es media mañana. Nosotros vivimos de la pesca y el turismo que llega a Juan Fernández es un turismo de intereses especiales. No es barato llegar a Juan Fernández, el precio está en $1.400 el pasaje en avioneta y vuelta.
Pero el turismo que se ha desarrollado, todo el turismo que llega a Juan Fernández tiene relación con el mar. O va a la playa, o va a bucear, o hace pesca recreativa. La pesca recreativa en Juan Fernández es toda con devolución. O sea, todo lo que pesca tienes que devolverlo al mar, a menos que el pez venga muy evidentemente dañado. Pero se hace esa devolución. Y quiero hacer solamente un paréntesis con lo que decías tú, y también nuestra experiencia la hemos copiado o hemos visitado otras partes del mundo. Y me quedó muy grabada a mí una experiencia en México, Cabo Pulmo, parece que era, cuando fuimos, estábamos recién viendo el tema de la área protegida. Y él me dice, ¿sabes que yo antes era pescador artesanal y ahora soy médico turismo? Me dice, yo antes cazaba con arpón y vendía acá a los restaurantes. Me dijo, pero cuando creamos las primeras áreas marinas protegidas, me dijo, tengo un bacalao ahí abajo que lo he vendido como 500 veces. Y dice, ¿cómo es? Claro, porque viene el turista, le pongo el traje de buceo, lo bajo, le muestro el bacalao, le sacan foto y todo, salgo, le saco el traje, viene otro turista. Entonces, antes yo el pescado lo mataba y lo vendía. Ahora me renta más vivo, me dice, lo he vendido y ojalá que me dure un par de décadas porque ya somos como casi amigos, lo voy a ir alimentando y todo. Entonces, ahí cambia el concepto de mucha gente que trabaja en el mar porque le gusta el mar, no necesariamente porque es pescadora. Entonces, tal vez la única opción que tenía de acercarse al mar era pescar. Pero cuando tuve muchas otras opciones, y nos pasó también a nivel de los chicos del colegio, que nosotros tenemos un problema en Juan Fernández que todos quieren ser pescadores, a diferencia de otras caletas de Chile, porque generalmente las caletas o cofradías le llaman acá, las edades empiezan a aumentar y menos gente quiere ser pescador. A nosotros nos pasa a lo inverso, porque vivimos en un paraíso, tenemos buena pesca, se renta harto con la pesca, los pescadores nos ganan poco dinero, pero eso significa que los chicos no quieren estudiar. Entonces hicimos una ronda de charlas de todos los profesionales que había en Juan Fernández para mostrarles cuáles son nuestros trabajos en el mar. Y pasamos de un curso que de los 15 chicos, 14 querían ser pescadores, hicimos las charlas, y después todos querían ser oceanógrafos, biólogos marinos. Entonces ahí te das cuenta que es una conexión con el mar. El único camino que ellos veían era la pesca. Pero cuando uno muestra el abanico completo, claro, eso pone más interesante. Entonces yo creo que es un mix de cosas. Sí, en Cabo Pulmo es un ejemplo, yo he estado varias veces allí, estuvimos grabando un documental y es un ejemplo también de Alemania protegida impulsada desde abajo. Cuando los pescadores se dieron cuenta, oye, que nos estamos quedando sin nada, ¿qué hacemos? Vamos a cerrarlo. Vinieron a hacer el turismo y ahora es uno de los ejemplos mundiales para filmar y fotografiar. Tienen unos cupos en la reserva marina y aquí está, pero increíblemente gestionado, que incluso han rechazado un proyecto gigantesco españoles y chinos de 7.000 camas en los alrededores. Entonces han dicho, oye, encontramos una alternativa. En Señal de Aceituno en el norte, en Atacama, también pasa lo mismo. Ahora hay avistamiento de ballenas y se han convertido muchos pescadores al avistamiento y han dejado pescadores y extractores de huiro, de alga. Entonces el negocio de avistamiento ha aumentado y han dejado de recolectar algas.